consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya no hay nada, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Y todos Si no hay estamos en nadie, el nombre de Yeshua. Canta entonces. nadie como tú. Así dígalo. Nadie como tú. Elévelo más. Nadie como tú. A ver si puede decirlo fuerte. Nadie como tú. Así, fuerte. Señor, eres nuestra herencia, Amén. más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Señor, muestra tu camino. Lo va a mostrar. Y andaremos en tu luz. Así. A la luz de tu verdad. Ya tenés un corazón lleno de su presencia. ¿Quién puede dar un grito porque tiene el sello del Espíritu Santo? Si estás sellado con Espíritu Santo, no dejes que Él se contriste. Vamos, alégrate. Vamos. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Decimos no hay nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, Señor. ¡Vamos todos! Nadie como tú, Señor. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey, Señor, muestra tu camino. Y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eso es estar alegres. Ahora lo que hay que hacer es no gritar, porque vamos a tener que poner la voz en llano. Entonces hay que bajar un poquito el tono, no la fuerza, pero sí tratar de hacerlo suave. Y cuando lo notes a él y a ellos que se van arriba, te vas para arriba de nuevo, ¿sí? En tu luz vemos la luz, como el secreto. En tu luz vemos la luz. Perfecto. En tu luz vemos la luz. Así debajo, vamos. En tu luz vemos la luz. Me gusta, lo haces bien. Un intento más, a ver si podemos. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Perfectísimo. En tu luz vemos la luz. Estén atentos porque él le va a decir. En tu luz vemos la luz. ¿Te das En tu cuenta luz vemos que vamos a la estallar? luz. Vamos a estallar con canto y alegría, Vemos ¿ves? la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. ¡A estallar con grito! Eres nuestra herencia, ¡Ah! más que suficiente. ¡Bien! Manos así. Muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Con alegría, con Señor, danza. eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey, Señor, muestra tu camino. Muéstranos, Señor. Andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y los que saben regocijarse con danza, con grito, aprovechen un lugar grande para celebrarlo. Aleluya.
¿Cuántos pueden alabar el nombre de nuestro eterno Rey? Diciéndole así. Aleluya, 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 nuestro Dios. No grites, cántalo, a ver. Aleluya. Ahí quisiste. Saliste de la cancha y te viniste a la asamblea. Eso es cantar fuerte, sin gritar. Ahí estamos bien. Ahí vamos bien. Todos los que estamos aquí sabemos que aleluya significa una orden. Aleluya significa que todo lo que respira alabe allá. ¿Lo sabías? Así que yo digo aleluya, aleluya, y ordenamos a General Madariaga y de aquí a la provincia de Buenos Aires que todo lo que respira, todo lo que respira se eleve con nuestro cántico alabando al Señor. Amén. Todos sus siervos, los que le temen, aquí estamos, vamos. Los pequeños y grandes, alabad a nuestro ¿Te diste cuenta Dios. porque te pedí que no gritaras? Estás cantando. Él es Dios santo. ¿Ves? Esto es cantar suave. Justos sus juicios. Yo lo reclaro contigo. Es fiel y verdadero. Alabad a nuestro Dios. Potencia, pero no grito. Aleluya. Eso es potencia. Aleluya. Sin grito. Aleluya, nuestro Dios. Bien. Una vez, potencia sin grito. Aleluya. Eso. Aleluya. Perfectísimo. Aleluya, nuestro Dios. Damos gloria a Él. Démosle gloria. Démosle honra. La hora ha llegado al Cordero exaltar. Su trono es firme, siempre eterno. Cetro de justicia es el cetro de gran rey. Aleluya, 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 nuestro Dios. Eso, sin gritar, con potencia. Aleluya. Eso es no gritar. Eso es cantar. Vamos. Aleluya, nuestro Dios. Gran multitud, estruendo de muchas aguas. Y va a llenarse de mucha gente este lugar. Canten su voz, den voces de júbilo al Rey. Del norte al sur, declaren por siempre su gloria. Y lo haremos, papá. Él es nuestro Dios todopoderoso, gran Rey. ¡Amén! Aleluya. Bien, pueblo. Aleluya. Vamos, mujeres y varones. Al unísono. Tu mano derecha habla que Dios es bueno y grande. Aleluya. Y Él está entrando. Porque cuando hay palmas que hablan que es bueno, Él viene a mostrar de su bondad a este lugar. Aleluya, 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 nuestro Dios. Una vez más, ante aleluya, 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 nuestro Que se escuche con todo el regocijo de que aquí ya la salvación de Yahvé se ha encendido. Su nombre es Yeshua. ¿Cómo se llama su salvación?
Una vez más, ¿quién es la salvación? El primer día de la semana, dice Pablo, con alegría trae la evidencia de que tú y tu casa han sido visitados por el Señor. Amén. ¡Ja! 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 Yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá. ¿Sobre qué? Sobre mi ser, los muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Un encuentro contigo, jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón. Bien varones, bien mujeres. Con tu amor. ¿Quién con los piecitos rompen también el suelo? Rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón. Derrama tu espíritu. Ven a ti. Que se rompa el cielo con tu voz. ¡Vamos! Rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón. Derrama tu espíritu. Ven aquí, ven sobre mí. Eso. Yo sé que vendrá. Yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá. ¿Sobre qué? Sobre mi ser. Eso. Muertos vivirán, Amén. enfermos sanarán, Eso, tu varones. reino se establecerá. Un encuentro contigo, jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Amén. Rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón. Derrama tu espíritu. Ven aquí. Rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón. Derrama tu espíritu. Ven aquí. Ven sobre mí. Qué bueno es saber que por ver su gloria seguiremos hacia el futuro viendo su gloria. He visto su gloria. ¿Te acuerdas de eso? He visto tu Suave. poder. No me conformaré. Yo quiero más de ti. Y no descansaré hasta ver tu reino. He visto tu gloria. He visto tu poder. No me conformaré. Yo quiero más de ti. A ver. Y no descansaré. Ahora sí. Hasta ver tu ¡Más reino. potencia! Hasta ver tu reino. ¡Vamos! Hasta ver tu reino. Rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón. Derrama tu espíritu. Ven aquí. Rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón.
le hemos dicho de todo a nuestro amado, pero al hermano que está al lado no hemos olvidado de decirle que esta semana se prepare porque lo mejor ya está ahí. Decirle, te deseo lo mejor de la semana. Shavu Tov. Y Shavu Tov para ustedes, gracias. Toman asiento y nos sentamos para ver lo que hoy de despedida el Espíritu Santo nos quiere decir. ¿Cuántos de los que están sentándose dicen gracias, Señor, porque esto está muy fuerte? ¿Sienten que esto está fuerte? Entonces ya, por favor, buscando Hechos capítulo 2. Si fuiste a Hechos capítulo 2, déjame que come un poquito por el tema, hacer algo que... ¿Dónde está? ¿Ah? Más cerca de la boca ahí. Perdón, lo bajo porque... Ahí está. Listo, entonces. Vamos a leer desde... En realidad vamos a hacerlo desde el 37, pero quiero que lleguemos hasta el final, obviamente. Mientras lo buscas o ya lo vas leyendo, yo ya sé que el pastor ha hablado de estos capítulos, pero ustedes también saben que en mi caso personal estoy haciendo que todo el ministerio de la red, aún Santiago de Chile incluido, estemos más bien tomando conciencia de que lo que, ahí estará bien, de que lo que comenzó, no el ciclo que se fue de estudio, sino el anterior, donde de parte de la maestra Laura venía esta propuesta de darnos cuenta que Hechos, a pesar de que el que escribe es experto en elaborar textos literarios, deja al libro de Hechos aparentemente inconcluso. ¿Qué significa eso? Que si usted mira el final, no tiene como un libro de historia un final concreto. Es como que quedó para más. Y Hechos 28 sería el capítulo final de allí. Hace muchos años, predicando en una iglesia evangélica allá en Catamarca, invité a los hermanos a abrir Hechos 29 y no voy a exagerar, por 10 minutos los hermanos buscaban y buscaban y buscaban y me dice alguien que se animó porque no se animaban a hablar conmigo. Uno se anima y me dice, perdón, siervo, pero está equivocado, no tiene Hechos 29. Y yo esperaba esa reacción. Pues le dije lo que les digo a ustedes y hace 2 ciclos atrás se pretendía. Hechos 29 sí está, pero lo sigue escribiendo el Espíritu Santo a través de ya 20 siglos, es decir, hace 2000 años que el Espíritu Santo intenta con la mejor de las plumas, que es el dedo de Dios, y el dedo de Dios es la obra del Mesías, por si no lo sabía, Dios no tiene dedos, el dedo de Dios es el Mesías obrando. El Espíritu Santo viene tratando de que todos los que son sellados por Él escriban el capítulo 29 de Hechos, porque realmente ahí va a ser el final, y ahí entonces Él va a poder venir. Porque una de las cosas que vieron ya ustedes allí en el capítulo 3, cuando el apóstol Pedro da su discurso ante el Sanedrín, es que, perdón, no ante Sanedrín, sino ante los judíos que han visto que él ha sanado al cojo, está diciendo que nuestro amado está siendo retenido hasta que todas las cosas sean restauradas. Y justamente Hechos 29 era la propuesta, pero bueno, yo tuve que pedir perdón tanto a mi esposa, a la congregación Mendoza. Si ustedes han visto, le he pedido perdón de alguna manera a través de YouTube a todos ustedes, directo, en live o no, pero el pedido de disculpas y perdón es que pretendíamos escribir Hechos 29 con los mismos anteojos que hemos estudiado hasta ahora el libro de Hechos. Anteojos que nos puso al nacer una organización anti-Monte Santo, anti-Sión, porque el Monte Santo de Dios se llama Sión. ¿Cómo se llama el Monte Santo de Dios? Y es una organización de gobierno. Monte, que se dice en hebreo se aplica al monte físicamente hablando, el que vemos en cualquier lugar donde haya montañas, pero por las letras que lo configuran, se aplica a una organización que, sujeta a la luz, empieza a gobernar las leyes de la fisicalidad. Pero el Monte Santo se llama Sión, porque en realidad es en Sión, y esto por obra de David y concretamente después por toda la sabiduría de Salomón, va a concretarse con ese bendito templo o Beit Hamikdash, el templo que viene a reconstruir Mashiach. Y justamente él tiene que venir a reconstruirlo.
al templo físico, pero no va a pasar mientras no se esté restaurando esa Sión, que en realidad, si ustedes ya se dan cuenta, es una organización de piedras vivas. Es decir, Él es la piedra angular, la piedra del ángulo, pero no es el único. Sobre Él y con Él se va edificando una organización de gente que permite ser ungida, capacitada, para que las leyes de la fisicalidad no nos aprisionen en el miedo, sino que venciendo todo miedo paralizante nos vayamos acercando más a lo que Dios quiere. Gente de propósito que muestra lo sobrenatural, porque fuiste creado para que de ti surja lo sobrenatural. Es decir, surja realmente el mover del Espíritu Santo para que lo que está fuera de ti no vaya al caos. Entonces, en este discurso del capítulo 3, Pedro dice eso, y yo pedí perdón porque en aquella oportunidad la intención era buena, que nosotros seamos de vanguardia, escribamos Hechos 29, pero no lo podemos hacer si seguimos romanizados al leer Hechos. Aquel ciclo donde los grupos uvas, los que estaban en aquel entonces trabajaron, se usó buena teología, porque entre los dos autores que yo le recomendé a mi esposa, que son los que yo tuve que estudiar en el seminario, son autores realmente de alta categoría en la exégesis del griego como biblistas se destacan tanto Echar como Ernesto Echar como William Barclay, pero el que sean destacados en eso no significa que ellos no hayan dejado cierto sesgo de interpretación romanizado, aunque son teólogos protestantes de X denominaciones, pero no podemos evitar que la palabra cristianismo a nosotros nos atraviese con algo que se manejó desde el siglo IV en Roma. No lo podemos evitar. Hasta el siglo IV, ser cristiano era pertenecer a un movimiento que había sido echado, separado, desechado, mirado en menos en el judaísmo y había tenido que aguantar persecuciones en el siglo II que instaban los mismos líderes del judaísmo para que, en vez de perseguir a los judíos, porque en el siglo II hay una gran revolución de los judíos contra Roma, entonces para que no se exterminara a los judíos que estaban por el imperio ante aquella revolución, desde el emperador Adriano en adelante, los líderes, especialmente fariseísmo, fueron generando, yo lo expliqué este miércoles, lo que pasó en Jamnia, el Talmud, primero babilónico, todavía era oral, después se va a empezar a escribir el Talmud de Jerusalén, y mientras se va dando toda esa organización de lo que hoy judaísmo es una especie de, sigue siendo una cultura, pero influenciado por esta forma religiosa de mirar, donde el desprecio a los gentiles es cada vez peor. En aquel entonces los líderes se aseguraban, por la revolución que había habido en Israel a causa de los macabeos, que en vez de perseguir a todos los judíos, se persiguiera a los que se denominaban cristianos. ¿A qué quiero ir? Cristiano en el siglo II, aún en el siglo III, no era mala palabra, sino que era mala palabra en cuanto a la ley, porque se los perseguía, pero no era mala palabra en cuanto a lo que el mundo conocía cuando alguien decía soy cristiano, porque lo que mostraban esas personas era que aunque había pasado ya 2 siglos, esperaban a Yeshua como rey del linaje de David, que venía y lo predicaban, venía pronto, pero mientras tanto manifestaban milagrosamente sus vidas, es decir, que generaban y producían pruebas. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer la palabra cristianismo como religión. Ustedes conocen siglo IV, emperador Constantino. Eso se va a ir convirtiendo desde Roma en una organización religiosa que va a dominar al cristianismo ahora como una cultura. Y les doy un dato. Hay 2 palabras que usted cree que son lo mismo, pero no. Allá por el siglo X, por una X situación que va a pasar en la historia de Europa, se lo cuento rápido, el emperador de Europa fue expulsado, excomulgado por el Papa. Eso, no sé, era terrible. Hoy no sé si eso sería muy fuerte, pero o sea, el que gobernaba el imperio quedó excomulgado. Así que en una Navidad, desde el 24 de diciembre de aquel tiempo hasta incluso todo el 25, en una tremenda nevada, el emperador fue al palacio del Papa en Italia, estuvo de rodillas, llorando, implorando que se lo volviera a aceptar en la iglesia, porque si no era así, los súbditos iban a dejar de obedecer. Por aquel entonces, y de ahí aparece la reforma gregoriana, nuestro calendario es gracias a ese Papa,
el hecho de que se arrodillara el emperador ante el Papa, aparece esa idea del Papa, vicario, representante de Cristo, y aparece un nuevo término, cristiandad. ¿Han escuchado esa palabra? Cristiandad. La repito, ¿la han escuchado? Y a veces creemos nosotros, por no investigar, que son dos cosas iguales. No, cristianismo es el movimiento religioso que Roma se acapara y cristiandad es la siguiente idea política. Si el emperador se arrodilló ante el Papa, no hace falta esperar al Cristo que resucitó y ascendió, porque el Papa, que es Cristo, ya domina sobre todo el imperio. Lo que hay que hacer es expandirse y donde vayamos, obligar a que la gente acepte lo que el Papa dice. Por eso cuando se llegó siglos más tarde acá a América, los indios no entendían el español, pero se clavaba cierto palo fálico ahí, que parecía lo que sería un obelisco, y una encíclica papal que decía: a partir de ahora ustedes son hijos de Dios, creen en Cristo y van a sujetarse a lo que el Papa decía. ¿Qué es cristiandad? Un mundo que está conquistado por, según ellos, la verdad que está en Roma, la verdad que se le dio a Cristo, que se le dio a Pedro, y según ellos, desde Pedro y los apóstoles se delegó en el Papa. Cristiandad sería un pensamiento político y una filosofía política. Lo único que quedaba en aquel entonces era exterminar a una nueva religión que había aparecido, que también era monoteísta, que era el Islam. A los judíos se encargaban solo de perseguirlos y creían que se lo iba a exterminar, nunca se los exterminó. Y tampoco se exterminó a los verdaderos cristianos. Y acá voy. ¿Por qué es mentira lo que a vos te dijeron que antes que aparecieran las iglesias que se dice en la historia protestante había una sola y única iglesia que era la católica? ¿Por qué eso es mentira? Porque en realidad, aunque el imperio político había convertido a la fe de Cristo raptada y robada en una religión imperial, en las montes, en los valles, en pueblos pequeños, quedaban los que se conoce en la Biblia como el remanente del Señor. Gente que no se sujetaba a las dogmas de Roma, gente que creía que la escritura, inspirada desde el Pentateuco, era lo que tenían que seguir para vivir, gente que aunque los perseguían y los mataban, se esmeraban en predicar el Evangelio para que otros despertaran y no siguieran atados a Roma. Con toda esta introducción histórica quiero decirte que lo que nos pasó hace 2 ciclos atrás, cuando estudiamos Hechos y proponíamos Hechos 29, estuvo bueno en cuanto a intención, pero seguía malo en algo. Lo veíamos con ojos de la cristiandad. O sea, de una manera que de repente nos lleva a aprobar lo que la cristiandad hace. Acá en General Madariaga, allá en Pinamar, en toda la provincia de Buenos Aires, en Argentina, para bienes nuestra Constitución, en el artículo 3 sostiene que pertenecemos a la cristiandad, ¿sí? Es así. Ayer, mientras estaba en un lugar, habíamos ido a Pinamar, porque no habíamos salido de la casa donde nos hospedamos a la casa de los pastores, y se nos ocurrió ir a la playa no a nadar, sino a caminar ahí, comer algo y caminar. Vimos en un noticiero cómo incluso hoy en la Casa Rosada, como la Constitución dice que nuestra Argentina pertenece a la cristiandad, se ha elevado, se ha erigido una estatua en honor a la Virgen María. En el manto, si quieren lo pueden buscar en los noticieros, está sellado ahora el presidente que tenemos besando la mano del Papa Francisco. Y yo dije, ya hemos llegado al colmo de los colmos. A mi esposa y a mí nos espantó eso. Pero después me vino la paz de esto que estamos haciendo acá. Estamos desromanizándonos. Porque tanto aquí, en cualquier lugar de Buenos Aires o Argentina, todo el mundo es de la cristiandad y por eso en la cultura de la cristiandad se acepta la fornicación, el hurto, el asesinato, la violencia, la falta de honra a los padres, la falta de decoro. Bueno, ¿quieren que les siga nombrando las obras de la carne? No necesito, ustedes las saben porque muchos de ustedes salieron de esas obras. Y se sigue aceptando de que, bueno, pero Cristo me perdona, Cristo murió por mí, tengo un Cristo que cuando caigo me levanta, entonces vuelven a la droga, vuelven a la adicción, cualquiera sea. Y está bien, porque la cristiandad sí sostiene eso. No tenemos que ir contra eso, tenemos que respetarlos a ellos. Lo que no podemos respetar es que eso sea la verdad. Entonces tenemos que predicarles a ellos la buena noticia que a vos te iluminó, que te tiene en este lugar. La cristiandad no es verdadera, aparece en el siglo X. El cristianismo no es verdadero porque se convirtió en una religión que es
se obligó a todo un imperio y a generaciones a aceptarlo. ¿Vos naciste cristiano o no? Todos nacimos cristianos. Yo no fui bautizado en la iglesia católica porque de alguna manera mi papá de chico había sido influenciado por una X denominación y mi mamá, qué sé yo, también por un pedido de milagros, por una conocida, había llegado a una iglesia evangélica pentecostal a pedir sanidad para mi abuela. Allí ya creo que conté es donde me dijo que si un día se casaba no, lo conté en la casa de Norma. Y tenía un varón, se lo ofrecía como pastor. Esta historia la vine a conocer 23 años después de yo nacido y algún día se lo contaré. Pero bueno, tampoco mis padres cuando se conocen, en el acuerdo que hace toda pareja, porque las parejas tienen que hablar de fe. O sea, los novios no pueden decir, ay, te amo, dame un beso, vámonos a la cama. Eso es la cristiandad. Los novios tienen que hablar de qué va a pasar con sus hijos. Bueno, en aquella entonces los novios acostumbraban a hablar. Y ellos dijeron, cuando nos casemos nos vamos a bautizar a los hijos que nos nazcan, fuimos 2, sino que ellos decidirán en su tiempo qué religión o no seguir. Yo alabo al Señor por ello. Pero igual, aunque no me bautizaron, a mí me atravesó la cristiandad. Mi abuela súper católica, mi madre no me llevaba a misa, mi abuela cuando me quedaba los fines de semana, además me encantaba estar en la casa de mi abuela, sí o sí los domingos tenía que pasar primero en la mañana por la misa con ella, porque no faltaba nunca misa. Y encendía cada día una vela a los santos del santoral. ¿Vieron esas costumbres? No lo critico, son costumbres de la cristiandad. Entonces, nosotros no podemos ir contra eso, no debemos. Yo alguna vez lo hice, entonces venía Navidad y llenaba el Facebook, Navidad es del diablo, Halloween es del diablo. Y sí, todo el cristianismo está sujeto bajo el enemigo. Pero por eso nos vamos a quedar calladitos, porque nos vemos más bonitos, no. Vamos a proclamar esto de Hechos 29, vamos a seguir escribiendo, pero primero desromanicémonos. Quiero saber si hasta acá entendieron. ¿Están dispuestos a desromanizarse? Yo les pido perdón porque nosotros de buena intención quisimos que todos esos estudios fueran, y fueron, sirvieron, los grupos UVAS acá, allá, sirvieron porque ustedes manejan mejor. Con el pastor Ani están más adelantados, yo me he vuelto hacia atrás, pero con el pastor Pan, ¿me van siguiendo? Además de las 3 hermanas o hermanos que se han dormido, ¿los demás están siguiéndome? Entonces, a los de la cámara le aclaro, a la gente que está en el live, no se duerme nadie, porque dice, ¿de verdad que se le duerme la gente? Me preguntó una vez alguien en Perú, le digo, no. Entonces me tengo que desacostumbrar a eso. Siempre hay uno o dos que hacen el noni, pero bueno, no importa. Hechos 2, por favor. Vamos a leer desde el 37 en adelante. Sé que lo conocen, pero digo primero el Padre Nuestro para tener permiso, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga a nosotros y que tu voluntad se haga aquí en la tierra tal como se hace en el cielo. Te pido pan de cada día, que no falte la provisión, la parnasa de cada día. Te pido que nos perdones nuestros pecados como nosotros también estamos aprendiendo a perdonar a los que nos deben. También te pido que no nos permitas caer en los lazos de la tentación. Así que te solicito que nos des poder para librarnos de la obra del mal. Y todos reconocemos que tuya es la gloria, el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Al decir el Padre Nuestro no necesitas decir el nombre de Yeshua porque es en Yeshua. Aquí está Yeshua y los ángeles le temen y lo respetan. Amén. 37. Hasta que se acabe el capítulo, ¿sí? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Kefas, me cuesta decir Kefas, Pedro, eso está traducido al latín, el nombre es Kefas, ¿sí? Dijeron a Kefas o Cefas, los dos nombres valen, y a los otros apóstoles, varones, hermanos, y quiero que marquemos mucho la palabra hermanos, diga hermanos. Si puedes subrayarla bien, ¿qué haremos? Cefas les dijo, arrepentíos, es decir, que usó la palabra en hebreo, teshuvah. Recuerden que esa es la palabra de este mes. No podemos llegar a Yom Teruah si no entendemos esto. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach, o si quieren lo digo, Jesús el Cristo. Si quieren lo pronuncio bien, Jesucristo es incorrecto. Para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, lo vimos esta semana, ¿se acuerdan? Y para todos los que están lejos, es decir, las 12 tribus, para cuantos el Eterno o el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, primero recibieron el pacto. ¿Se acuerdan lo que era un talmidín?
un discípulo, y luego se hicieron inmersión para sellar el pacto. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Reparación del pecado del becerro de oro, donde murieron 3,000 varones. 42. Atención que acá nos vamos, creo que, a detener en la marcha de hoy. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted va a repetir detrás de mí, la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Bien, acuérdese de lo que ha repetido, márquelo. Y sobrevino temor, atención con esto, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, atención con esa expresión, comían juntos con alegría y la sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Eterno añadía cada día a la asamblea, ahí dice iglesia, los que habían de ser salvos. Bendito es el Señor, amén. Quiero yo con esto hablar de esta primera comunidad y de la vitalidad que está. ¿Está bien, Adolfo? ¿Cómo? Para adelante, ahí. Yo te permito que vengas vos y le permitan al pastor yo esta cosa. Ahí está arriba. ¿Me escuchan? Ok, sí, yo también estoy cómodo ahí. Bueno, empecemos entonces con esto que estamos mirando acá, porque Kefas, o Pedro, para los que están viendo por televisión, ha terminado por primera vez lo que se conoce como un querigma. Esta es la primera dimensión que aparece con los apóstoles al exponer la Torá, pero desde el Evangelio. Estas comunidades que aparecen acá siguen siendo judías, eran judías, pero lo que tenían era una nueva modalidad para proclamar la Torá. La Torá se la proclamaba dando buenas noticias, porque hasta allí la Torá, cuando tenía proclamación, los que iban al mundo a proclamar eran los fariseos, pero los fariseos no daban buenas noticias, no llevaban evangelio, llevaban Torá como un elemento de condenación. O sea, la idea que quedaba cuando un fariseo predicaba era, si no te metes en la Torá, pues entonces te viene el Gehenna. Aquí no es así. El querigma, eso es griego, la proclamación, que vos tenés que hacerlo, es dar una buena noticia. Por ende, cuando estés hablando con la gente que conoces y que sentís que le tenés que hablar, porque el Espíritu Santo te lo va a decir, no le digas, porque yo guardo Shabbat. Y desde que estudio la Torá, mi vida cambió. Tu vida no va a cambiar por estudiar la Torá. Tu vida cambia si es que Yeshua, lo que la gente le llama, aquel a quien la gente llama Jesús, en tu corazón te sella con el Espíritu Santo. Quiero saber si me puedo expresar bien ahí. Luego con él vas a ser guiado a ser discípulo. ¿Qué es eso? Entrar en un pacto por el cual tu estudio de la Torá, de los profetas y de los escritos te va a permitir entender que esto que llaman Nuevo Testamento en realidad es la forma de leer lo que también llaman Antiguo Testamento, la Tanaj. Entonces, ese querigma siempre tiene y no puede dejar de tener la palabra de Yeshua crucificado. ¿Por qué me paré y hice silencio? Porque quizás aquí en la cámara hay gente evangélica mirando. Y creo que porque está en la iglesia evangélica esto se está dando, pero si alguno ha estado en la iglesia evangélica o mira cada tanto alguna transmisión, lo que hoy menos se predica en las iglesias evangélicas es a Cristo crucificado y por ende no se llama a hacer la teshuvá, reconociendo que esa crucifixión fue como estos varones se dieron cuenta, porque no supieron ver el obrar amoroso del Redentor. Estos judíos responden porque entienden que al que no quisieron ver ese hombre, que lo miraban desde lo que sus líderes le decían, era realmente el Mesías que desde chiquitos sus papás les habían enseñado a esperar. Ellos entienden que no vieron y que se crucificó, fue llevado a la cruz por causa de sus líderes. Y atención, ellos sabían que cuando sus líderes hacían algo, los líderes los representaban a ellos. ¿Está bien? Lo digo para los que son líderes de grupos uvas. Vos representás a aquellos que estás sirviendo. A los diáconos se lo hablo, a los pastores me hablo.
Entonces, el aquerigma es, lo crucificaron pero tranquilo, calma. Él resucitó y ha sido glorificado a la derecha del Padre. Y es el Hijo de David, porque lo más importante es mostrar que si Él viene, no viene porque Jesús es bueno y viene a buscar a su pueblo, viene porque tiene que cumplir una promesa, que es que el trono de David tenga un heredero que dure para siempre. Alguien leyó el Evangelio, el ángel Gabriel le dice a María que lo que nacerá de su vientre, quien nacerá de su vientre se sentará en el trono de David para siempre. Pregunto, ¿se sentó en el trono de David? No. Es más, no se sabe dónde está. Se cree que una parte, el basamento del trono de David, fue llevado por Nicodemo y quedó allá en lo que sería hoy Londres. Por eso, los masones, y si ustedes vieron la coronación del rey Carlos cuando murió la reina Isabel, tienen el trono de Gran Bretaña sobre una piedra que según la tradición sería el basamento donde estaba el trono de David. Pero lo que no se sabe dónde está es el trono de David, que lo escondió Jeremías, como escondió el arca. Pero cuando venga Yeshua, el trono de David se está expuesto y ahí se sentará. O sea, y David será mirado como justamente el que siempre lo proclamó, porque David va a estar entre los patriarcas, ¿entienden eso? Entonces ellos escuchan que en el mensaje, este fue crucificado por mano de gente vil, pero él no era vil, y ustedes son los responsables que un hermano de ustedes haya sido tocado por gente perversa y vil como eran los romanos. Ahora, la querigma no es para que aparezca la culpa, el querigma es para que aparezca una comunidad con vida verdadera. Cuando se proclama el Evangelio, lo que tiene que haber es gente que nace de nuevo y se suma a una comunidad donde siente que todo el tiempo lo inspiran a seguir hacia adelante. Que es un poco lo que dije cuando daba gracias a Dios por la paráclesis, que es otra dimensión, que salió de la Haftará que nos dio el diácono. Paráclesis es un mensaje donde te alientan a no escaparle al paso. Donde incluso si la persona dice, yo le escapé al paso, no es para que te pongas, viste, no, es para que puedas darte cuenta que habiendo regresado te está diciendo a vos, no dejes el paso mal dado que di yo por descuidarme o desenfocarme. La pregunta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Le pedí que lo tuvieran en cuenta, porque esa palabra aparece a partir de ahora más fuertemente en cuanto a importancia de cómo hasta ese instante se trataba. Era común entre los judíos llamarse hermanos. Es algo que tenemos que nosotros tener. Fui con el René, ¿cómo con el René? Con el hermano René. Tuve con el Fernando, tuve con el hermano Fernando. Yo pongo artículos como si ustedes hablaran con artículos, esos de los mendocinos, ¿no? La Norma, el Fernando. Bueno, también del norte es eso. Bueno, estuve con Fernando, estuve con Federico, el hermano Federico. Porque esa palabra hermano, sí o sí, nos obliga a tomar conciencia que el alma del otro no está tan lejos de mí. Pertenece al mismo sistema corporativo que se está restaurando, que es Sion. ¿Los estoy cansando mucho? ¿Qué tendríamos que hacer, hermanos? Es la pregunta. Y los apóstoles responden. Y después de eso dice que se forma una Keilah, que no había iglesia en ese momento, pregunto. ¿No había iglesia? ¿Nace la iglesia acá por primera vez? ¿No había iglesia? Sí había. ¿Desde cuándo había Keilah o congregación o iglesia? Bien, desde el monte Sinaí allá, a esta altura acá en el libro de los Hechos, 15 siglos antes, 1500 años antes aproximadamente, había ya una iglesia desde el monte Sinaí, gracias a un pacto, gracias a una alianza que era la ley, como le llaman los cristianos, pero en realidad es la Torah. Entonces, esa Keilah, ¿a dónde creen que se juntaban? En el templo, digan todos, Beit Hamikdash. Y también en las sinagogas. Pero hay un detalle acá, que me adelanto a decirlo porque seguramente capaz que me puedo olvidar, y es que se empieza a formar, ya los apóstoles saben, recuerden que el maestro ha dicho que van a ser perseguidos, que el Sanedrín mismo los va a querer matar. Entonces, además de la sinagoga normal de cualquier pueblo, creo que en Jerusalén había en ese momento 5 sinagogas, además de las 5 sinagogas que había en Jerusalén, recuerden que se han quedado todos ahí y no se pueden quedar, en realidad tienen que salir, pero está tan linda la gloria en el templo, porque ellos la palpaban, al ir con el Espíritu Santo se empezó a palpar la Shejinah en el templo. Pues bien, los apóstoles comienzan a notar
con lo que ya había dicho el maestro, estoy hablando de Mateo 24, ahí está registrado, que si venía persecución, ellos no podían dejar de tener sinagoga. Y se configura una sinagoga a la misma vez. O sea, los Shabbat iban a la sinagoga, a cualquiera de las que había en Jerusalén, pero en la semana, especialmente al iniciar Shabbat, se juntaban en algo que acá aparece como casas, digan casas. El problema está que el griego lo ha traducido así, pero en el hebreo la palabra es sinagoga. O sea, ellos habían generado la sinagoga propia de estudiar la Tanaj, Torah, profetas, escritos, con la misión de saber, a ver, ¿qué dice acá? ¿Dónde está Mashiach acá? ¿Dónde está el Mesías acá? ¿Dónde está el Mesías? Entonces iban viendo en todos los libros, porque en las sinagogas el maestro, el jefe, el que enseñaba en sinagoga todavía no lo enseñaba. Si ustedes han leído Hechos, Pablo va a las sinagogas a enseñar, pero cuando empieza a hablar de esta manera es echado. ¿Y qué se abría? Alguna casa, que era una sinagoga. Esto sería una casa al estilo de ellos, ¿sí? Es una, entre comillas, sinagoga, porque nosotros aquí nos juntamos a estudiar la Torah, pero buscando, y los profetas, pero buscando en ellos esta proclamación, al crucificado, al resucitado y al glorificado, Mashiach, que viene a reinar en el nombre de Yahvé, sentarse para siempre en el trono de David. Y dice que fueron bautizados, porque esto es lo que más quiero que se destaque. Y donde yo quiero llegar hoy para hablar de mesa, porque esto es lo que da vitalidad, la vitalidad estaba en esto, es que veamos el versículo que los chicos quizás ponen allí, que es Hechos 2:42. Yo elegí este versículo en la proyección y remarco. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Repiten detrás de mí. Diga, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, partimiento del pan, oraciones. La pregunta es, ellos, o sea, yo acá busqué, si usted lo puede hacer después en su casa, usted pone en Google el pasaje del Nuevo Testamento, por ejemplo, yo acá puse Hechos capítulo 2, 42, y puse así, Hechos 2, 42 en griego, y te va a aparecer, en este caso, una página que siempre recomiendo, que es la primera que siempre aparece, logoscalogos.com, ¿sí? Y te empieza a poner el griego y la interlínea y las palabras, y hasta podés, apretando en los numeritos, ir a ver cómo era la palabra, qué significaba en la mente griega. Entonces, Hechos de los Apóstoles, hoy traducido al español, quien lo escribe es el doctor Lucas, ¿sí o no? Sí. Pero él cuando lo está escribiendo en griego. ¿En qué idioma lo está escribiendo? Para ampliar eso, es griego koiné, no era el griego clásico de Homero, de la Ilíada, de la nobleza griega, sino el griego que se hablaba en el mundo desde la influencia del helenismo por el emperador Alejandro, ustedes ya saben, unos 4 siglos antes de este tiempo. Así que Lucas está escribiendo en griego, pero pregunto, por favor, esta gente acerca de la cual Lucas está describiendo, en ese momento que se describe, ¿hablaban griego o hablaban otro idioma? Otro idioma. ¿Qué idioma hablaban? Muy bien, todos, vamos. 1, 2, 3. Hebreo. Entonces, ¿qué conviene? Que estas 4 cosas las miremos en cómo ellos la hablaban. Así que va a aparecer una diapositiva que pido que traten antes de anotar. Va a quedar un buen rato allí, no la van a sacar los chicos. Pero lo que yo les hice repetir se escribe así, mire. Primera cosa, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos le llaman el Devar o Davar Torah Ha-Sheluhim, que en realidad significa una palabra de enseñanza, una palabra de instrucción que daban los apóstoles. ¿Qué quiero decir? Quizás lo amplíe enseguida un poquito más. Ellos no estaban dando nada nuevo. ¿Hola? Ya lo amplío. Ellos estaban dando desde la Torá y desde ahí los profetas y los escritos una palabra no nueva, sino más elevada, buscando, perdón que sea reiterativo, al Mashiach o al Mesías, al ungido en esos escritos. Pero también dice que perseveraban lo segundo que marcaron, que era doctrina apostólica, y que seguía la comunión, diga todo, la comunión unos con otros. Allí lo tienen, se lo pusieron los chicos.
Yo pensé que me iban a poner dibujitos, pero bueno. Así como se lo di, bueno, me van a hacer la gran producción. Bueno, no importa, los perdono esta vez. Lo cierto es que me importa más que nada cómo ellos hablaban. Ellos decían ja, hijabrut, y que significa compartir la vida unos con otros. Les voy a decir algo, en griego es koinonía. Koinonía. Y koinonía, lo tengo acá, se los leo en esta página que les digo, déjenme simplemente que yo vaya a la palabra koinonía. A ver si acá llegué. Significa, miren, sociedad de amigos, participación de vida, interacción social de corazones, sociedad de beneficios de unos con otros. Gente que habita en compañerismo, comunión, gente que está dispuesta a contribuirse en edificación, gente que se da en ofrenda al otro, gente que participa al otro de su vida. Hola, la palabra comunión desde el romanismo nos suena raro, porque como mucho creemos que es eso, ese sacramento que se le hace hacer a cierta edad a los católicos, ¿sí? Pero que ahora que les dije koinonía, ¿no es fuerte? Y koinonía es lo que traduce habrut, que es como ellos hablaban. Estoy aquí para compartirte la vida. Los que han vivido seminario de vida se dan cuenta que la propuesta del seminario de vida es ese, que entiendan que nosotros queremos llevar a cualquier creyente que llegue a estos lugares a que se anime a compartir la vida con el otro. Yo no sé cómo son aquí las excusas para no asistir a los grupos de UVA, pero yo te pido que con esto que estás aprendiendo no dejes de ir a esas casas donde te compartís en vida con los demás. ¿Están todos aquí? ¿Qué es lo tercero que les hice repetir? Todavía ya lo largaron. Bueno, está bien. Diga, el partimiento del pan. Y ahí lo tienen. Ya creo que largaron todos o no. ¿Todos largaron? No logro ver. Todos, bueno, está bien. Entonces ahí lo tienen. Antes de que vayan, vamos por partes. Partimiento del pan se dice Betziat ha-lehem. Y acá es donde me voy a demorar un poquito para venir al pan, que es complicado traducirlo. Por eso en el griego no se lo traduce de la siguiente manera. Mira, les digo cómo se dice en griego. Diga conmigo, clasis, más fuerte, clasis, hartos. No harto de me tenés harto, sino clasis hartos. Clasis hartos es, me olvidé de decir cómo trataban el escritor de ponerlo en el sentido hebreo. Esperen que vuelvo entonces. Clasis significa quebrantamiento, disposición a la autofractura. O sea, no pienso en mí entero, quiero contigo compartirme. No estoy entero si no estás vos a mi lado, para que tengan más o menos una idea. Y la palabra pan, que ya le acaban de decir, que es hartos, está complicado porque en griego es pan leudado o pedazo de pan, pero en realidad, y ahora lo vamos a ver, no era un pan leudado. Hartos es pan leudado o gasa leudada, pero en realidad ya ahora lo van a ver y ahí lo tienen puesto en su lámina. Besiat ha lehem es una comida comunitaria. Lehem es pan y se puede aplicar al pan en forma general partiendo de justamente el pan leudado, pero también al pan de Pesaj, que no tenía levadura, se lo podía entrar en el concepto global de pan como lehem, aunque a la hora de hablar en forma particular se decía que ese lehem no era globalmente como todos los lehem, todos los panes, sino que era un masá o pertenecía a los masot, ¿sí? Esto que está acá. ¿Me explico? Bien, atención con eso, porque se traduce como comidas comunitarias, o sea, que se comparten no solamente en el pan, sino, escuchen, desde el partimiento del pan. Esto iniciaba un compartir comida para que se afianzara el hecho de que estamos para compartir nuestra vida como hermanos. Pero para eso tiene que haber siempre un Dabar Torah al Shelujín, gente enviada que nos dé una enseñanza que nos anime a no dividirnos, a estar cada vez más unidos. Voy a ir a la siguiente, chicos. Eso de Torah Hashelujín, quiero dejar en claro algo. La doctrina de los apóstoles o emisarios, Shelujín se traduce primordialmente como emisario, ¿sí?
Shelujín es la forma plural de Sheliach. ¿Qué es Sheliach? El singular, emisario, enviado, misionero. ¿Me explico? Para la gente que no es por TV, ¿qué es eso? Porque empiezan a escribir, ¿no? ¿Qué es eso de que es apóstol? Me acuerdo el papá de una persona que se congrega allá en Mendoza me escribe un día un mensaje, y desde que mi hijo está con vos, que te llamas apóstol, ¿qué número sos? ¿El 24, el 27? San Agustín era el 32, qué sé yo si San Agustín era apóstol. Pero claro, en la mente romana apóstoles son los 12 que al morir ese poder lo traspasaron a los padres de la iglesia y pasó luego al papa. Esa es la idea, por eso nos tenemos que desromanizar. Sheliajín era la gente que tenía el trabajo de esto, no se quedaba en un lugar. La vez que estaba en un lugar y se iba sintiendo del lugar, como recién cuando me quebranté, sabía que tenía que irse a otro lugar. Y cuando se va sintiendo de ese lugar, a otro lugar. ¿A qué? A dar no Torah, sino una explicación, una palabra de aliento de la Torah. Por eso también mi deber es, y gracias doy siempre a los pastores que los obligan a estar en los canales, porque nosotros tenemos que aprovechar esta tecnología de estar juntos, aunque sea en la distancia. Entonces, siempre vamos a hablar una misma cosa y nadie nos va a confundir tampoco. Pero bueno, ¿a qué voy? Que esa doctrina consistía en esto, anunciar y demostrar por medio de la Torá de Moshe, por los profetas y demás escritos, que Yeshua era el Mashiach, el Salvador, y yo no agregué algo que recién lo he dicho muchas veces, descendiente de David. Sí o sí era lo más importante cuando ellos hablaban y o escribían acerca de su proclamación. ¿Está claro? Lo que está después, pongan la siguiente, así los chicos hagan en clic. Estoy en la que viene. Ahí. Largarla toda porque justamente lo que está en rojo quiero que los hermanos lo capten para que ustedes lo hablen a sus conocidos. Los apóstoles, la palabra apóstol nos ha quedado en el castellano, pero viene de apostolos. Apostolos es el griego de Sheliajín, Shelujín o Sheliajín, así es indistinto. Estamos con un... Recuerden que el hebreo se deja de hablar y después al volverse a hablar existen como 2 o hasta 3 pronunciaciones. Sheliajín o Sheluajín, así más o menos suena, apóstolos es en griego, y a nosotros nos quedó con la trampa de la Iglesia Católica en la palabra apóstoles, para que la gente solo vea 12 que están hoy en su enseñanza guardada en el Papa y los cardenales. Siempre recuerde esa mentira, porque hay que sacarla. Porque ahí eso que está en rojo creo que les va a servir. Los apóstoles no predicaban el Nuevo Testamento. Y ahí le pongo la razón sencilla. No existía Nuevo Testamento. ¿Qué es lo único que existía? Torah, la Tanaj, muy bien todo lo que dijeron. Torah, profetas y escritos. ¿Y por qué entonces apareció el Nuevo Testamento? Por la necesidad de que simplemente algunas cosas, especialmente las cartas de Pablo, quedaran como apoyo de enseñanzas encriptadas. Porque, a ver, varones y mujeres presentes, hermanos y hermanas, en la iglesia evangélica, ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque sacan doctrina del Nuevo Testamento. Usan las cartas de Pablo para sacar doctrina. No, la doctrina de los apóstoles salía de la Tanaj y especialmente se inspiraba en la Torá. Por eso, mientras más estudiamos Torá, más conocemos la doctrina correcta. Pero si yo digo, no, la Torá no va más, el Antiguo Testamento no corre tanto, y vamos siempre a las doctrinas y nos vamos a marear. Porque entonces no vamos a entender por qué Pablo se pelea, no, entonces las mujeres tienen que usar velo, no, porque en Corintio está así, pero después no está. Porque se tratan de sacar doctrinas de cosas que las cartas no quieren hacer. Las cartas no quieren poner doctrinas, sino recordar que algunas cosas, especialmente Pablo, no están bien porque se están desenfocando del estudio de la doctrina, que sí o sí es la Tanaj. ¿Está bien? Quiero hablar también de lo último, porque esto lo voy a tocar rápido, que es el tema de en las oraciones. Esa expresión, las oraciones, en griego, costó también llevarlo. Cuando Lucas lo escribe, le costó encontrar el exacto, pero se dice proseuge, que significa oraciones fervientes o oraciones distribuidas. ¿Por qué? Porque justamente ahí lo tienen como ellos lo hablaban. Ellos decían tefilot. Entonces no era en sí las oraciones. Tefilot significa conexiones o ceremonias de conexión. Ahí
yo he puesto ceremoniales litúrgicos porque liturgia es el orden. Yo me ordeno para conectarme con Dios. ¿Me entienden? Entonces las oraciones, ellos participaban sí o sí en un orden. Shaharit en la mañana. Oye, pónganlo, no me pongan dibujito. Ah, sí está escrito, bueno, qué bien. Bueno, larguen todo. Shaharit en la mañana, Minjá después del mediodía. Recuerden que la Minjá puede ir desde las 12, incluso hasta que todavía el sol se está por poner. La Minjá es importante hacerlo. Me estoy ampliando, pero no quería hacer esto. Pero ¿saben por qué es importante? Porque esa oración es la que te permite que rompas todas lo que dice Salmo 91, las saetas que vuelan de día. Recuerden que las saetas de día es una aplicación a los hechizos o a los males de la idolatría que justamente son arrojadas desde la medianoche. Los que trabajan con las mancias y los ocultismos, para ser más amplio, desde la medianoche hacen sus conjuros y largan flechas de maldición, porque saben que en el momento más fuerte del día, ¿cuál es el momento más fuerte? Todos sabemos, llega el mediodía, nos apuramos, nos distraemos por el trabajo, las maldiciones le van a ir cayendo a la gente. Entonces vos tenés que detenerte 10 minutos y hacer ese momento de oración. Y luego está el arbit, que es el llegar a la casa. Llegó el atardecer, llegas a la casa y empezás con lo que te enseñé en el taller, que es la meditación. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, pero lo que no está bien es lo que he dejado sin explicar. Esta primera comunidad era consciente que ellos eran agentes de estos cambios. ¿Qué cambios? Se hacían una comunidad de vitalidad que consistía en valorar el terminar el Shabbat y compartir juntos una mesa. Bien, voy a ordenar porque hay varias cosas que voy a desechar de las que elegí para yo no confundirme y hago entonces la elección de lo único que vamos a hablar para que lo entiendan. Esto del partimiento del pan, qué complicado que resulta esto de explicarlo. Bueno, los movimientos que se parecen a nosotros, algunos nos han precedido, es decir, movimientos de raíces hebreas, movimientos del nezarismo o algo así, que justamente hacen como nosotros, estudian Torah, van a las raíces hebreas, niegan que esto sea parte de lo que hacían los primeros discípulos. Ellos aseguran que esto lo inventó Roma y que hay que tratar de evitarlo. Porque ellos dicen, esta mesa es solamente la mesa de Pesaj. No, mis queridos, no. Vamos a aclarar que no. Esta mesa es, de alguna manera, el espíritu de Pesaj, pero esta mesa a nosotros nos hace conscientes de que somos hermanos de un movimiento llamado el movimiento mesiánico. No hay forma de que esto que dicen estos movimientos que describí puedan aseverar lo que dicen, porque la documentación histórica, especialmente desde que el Mar Muerto dio tantos rollos, demuestra que aún en el siglo I, y además escritos no solamente de los apóstoles, sino de muchos, la Didaje, escritos de Ignacio, bueno, muchos, hablan de esta buena y sana costumbre que permitía que las comunidades tuvieran la razón del por qué se congregaban al terminar el Shabbat. Al terminar el Shabbat. A ver, en toda Israel, después del exilio por la asamblea de los sabios, los 120 sabios, ¿sí? La gran asamblea, ahí está. Desde la gran asamblea estaba claro, mucho por la influencia de Esdras, obviamente, que entre esas órdenes litúrgicos, en el Shabbat, aun cuando, porque venía un exilio más, como el que se está viviendo, cuando no estuviera el templo, la gente tenía que sentirse en su casa, templo, con lo que en el templo se hacía, un altar con comida. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces siempre, desde el post-exilio para acá, Esdras, la reforma de Esdras, va a aparecer lo que se conoce, no lo puse escrito, pero es Seudat. Lo trato de pronunciar por si usted quiere escribirlo en español, así que con ese nada más, Seudat, con una DT, lo exagero para que escriba Seudat, H-A, Adón, Adón. Recuerde que eso se traduce como Señor. Justamente Seudat, quizás ya deben saberlo, Adón significa el banquete del Señor. Esa palabra se aplicaba a la comida que cerraba Shabbat. O sea, un Seudat Hadón, hoy lo hace la casa de Judá, con la copa que recién tomábamos con la mano izquierda y la comida que comen inmediatamente después,
que es una comida muy sencilla. Esa es la tradición, debe ser una comida sencilla para compartir con los hermanos. Esta Seudat Hadón, diga conmigo, banquete del Señor, se conocía en el primer siglo en las comunidades de Talmidim, de discípulos de Yeshua, con muchos nombres. Pero ellos cuando hablaban del Seudat Hadón que hacían, le llamaban el Corbán Toda. Corbán Toda. ¿Qué es el Corbán Toda? Es un sacrificio particular que se va a hacer en el tercer templo, quizás sea el único, dicen algunos exégetas, que lo anuncia Ezequiel. Ezequiel decía, se van a dar cuenta cuando esté el Mashiach reinando, porque el Mashiach va a llevar a que siempre en el Shabbat realicemos un Corbán Toda, un sacrificio de gratitud. ¿Qué significa Corbán Toda? No te es fácil congregarte, es un sacrificio, pero venís porque sos agradecido, ¿sí o no? Bien, ¿cómo se dice gratitud en griego? Es la pregunta. ¿Cómo lo traducen los textos aquí que están escritos en el griego koiné a la palabra toda? No están obligados a responder porque quizás no sepan, pero lo han aprendido cuando eran católicos. ¿Cómo la llaman en la iglesia católica? ¿Mm? Eucaristía. Esa palabra es correcta. Eucaristía significa estoy agradecido, viene de Eucaristos. Eucaristos es gratitud. Entonces, cuando ya pasa el siglo I, donde ya la gente no era de distintos lugares, ya no estaban hablando en hebreo, no decían Corban Toda, hablaban de la Eucaristía. Pero digo rápido, ustedes van a encontrar que también aparece mucho la palabra cena del Señor. Pablo usa la palabra cena del Señor. En el siglo I, algunos documentos que no están aquí en el Nuevo Testamento, como le llama el cristianismo, se aparece la palabra mesa de comunión, pero nunca aparece la palabra Santa Cena. La palabra Santa Cena es una palabra que va a aparecer con las iglesias protestantes de Inglaterra, especialmente cuando se configura la iglesia bautista como una denominación allá en el siglo XVI. A partir de ahí, todas las iglesias evangélicas le llaman Santa Cena. Esa palabra, esa expresión, perdón, no es bíblica y es muy... Nosotros no hacemos Santa Cena, lo dije antes. ¿Los estoy aburriendo? Bien. Vamos entonces a esto del pan y el vino. Es muy largo, yo lo he enseñado en otras oportunidades, pueden ir a David Nesher Oficial de YouTube y está explicado, busca partimiento del pan y lo explico bien largo, pero quiero que lleguemos aquí considerando lo que para el pueblo de Israel era importante. Digan conmigo cereales y ahora digan detrás de mí también vino. Lo más importante en las fiestas del Señor tenían que tener un producto del cereal, especialmente si era trigo. Recuerden que el trigo era el cereal que representaba la unción de reyes. ¿Sí? La cebada también era importante, pero el importante es que se llegara a la cosecha de trigo. Y también, por supuesto, tenía que haber vino, no para emborracharse, sino para simbolizar la alegría que es ser redimido, estar en el pacto y poder entrar a la enseñanza o Torah del Señor, la instrucción de la luz, para conocer los secretos del cielo. ¿Quién dice amén? Bien. Con esto que digo, el pan y el vino era muy normal, no solamente en Israel, sino mucho antes. Mucho antes. Nuestro padre Abraham fue agasajado con un ritual con pan y vino. Mientras tomo el té, ¿alguien puede decirme cómo, cuándo, quién, dónde? No me preguntes, respondeme porque es correcto. Me lo estás haciendo como si fuera una pregunta. Es eso, dale, decímelo afirmativamente. Exactamente, cuando viene de la guerra contra los reyes del Oriente, ¿sí? Tiene un nombre más raro el principal, pero en pocas palabras es un hijo de Nimrod. Algunos dicen que es Nimrod, pero es hijo de Nimrod. Y cuando regresa, el rey de Sodoma sale a querer negociar con él. Y Abraham dice, no voy a negociar con Sodoma. Yo he salido a defender a mi sobrino Lot, pero no significa que yo me mixture, me mezcle con lo que se practica en Sodoma. ¿Sí? Recuerden que se lo han llevado a Lot prisionero y Abraham va con 310, ¿no? 310 guerreros. Vuelve y ¿a dónde entonces? Si no es con el rey de Sodoma, ¿quién? Porque él entregó los diezmos a alguien, me decís vos. ¿A quién? Ahí está, pero perfecto, ¿cómo iba? A Melquisedec, que en realidad no es el nombre de una persona.
es un sacerdocio. Melquisedec nos han hecho creer que es el nombre de ese sacerdote. No, ¿alguien sabe cómo se llamaba realmente esa persona? Según los Midrash. Exacto, grítemelo. Shem, el hijo de Noah, uno de los sobrevivientes del diluvio, ¿sí? Nada más que Noah, y de parte de Lamec, su abuelo, había recibido el sacerdocio de Melquisedec, y los Melquisedec esperaban que se manifestara pronto la simiente prometida a la mujer. Por eso cuando va Abraham y le lleva el diezmo, ¿qué le da Melquisedec? Que lo dijo recién Iván. Pan y vino. ¿En simbología de qué? De que Melquisedec estaba agradecido porque discernía como sacerdote que era que en Abraham ya estaba escondido la simiente prometida en Génesis 3:15, es decir, desde Abraham saldría el Mesías que bendeciría a las naciones. ¿Quién dice amén? Por lo tanto, brindar pan y vino, en primer lugar, era la señal de hospitalidad. Te recibo, me parto para recibirte y compartirme y que te compartas. Por eso es partimiento, porque yo sin ti no estoy entero. Melquisedec está dando, Shem, en el sacerdocio que ejerce, le está dando a entender a Abraham que lo necesita, no por Abraham en sí, sino por quien está en los lomos de Abraham. En el libro de Hebreo hemos visto que en los lomos de Abraham estaba Leví. O sea que Melquisedec dice, hay una nación escondida en ti, una tribu, que lo que yo estoy haciendo lo va a hacer mejor porque va a ministrar los secretos del cielo hasta que desde Leví y con Judá salga la simiente que se te ha prometido. O sea que ya Melquisedec, rey de Salem, cuando sacó pan y vino, como lo dice, bendice a Abraham, y ahí viene el tema de los diezmos. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos de todos? Porque Abraham, que conocía los secretos del cielo, sabía que esa simiente de la cual Yahvé le habló, hablo de Génesis 12, Génesis 15, ese pacto de la simiente, en realidad era un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Era un diseño de salvación. Todos digan conmigo, un diseño de salvación antes de la fundación del mundo. Por eso, en realidad, se debe decir Melquisedec, que significa el rey de justicia. Porque estos sacerdotes sabían que un día iban a dejar de ofrecer en la tierra su liturgia, cuando viniera el rey de justicia que ellos representaban acá, y el rey de justicia dejara una comunidad que diera vitalidad en cada Shabbat a todo el mundo. Varón, mujer, cuando venís aquí no venís a la Santa Cena, venís a iniciar una mesa que te invita a compartirte con el resto de los hermanos. Porque el Melquisedec verdadero preside esta mesa. El pan y el vino son figuras de hospitalidad, de que te necesito, pero también son figuras de sacrificios que declaran gratitud. Comer y beber juntos y alegrarse lleva a que estoy agradecido de tenerte y de compartir mis bienes para que no te falte a ti ni tampoco me falte a mí. Decirle al lado, hoy me doy cuenta que cada vez que vengo acá es para que a vos no te falte y a mí tampoco me falte. Decíselo, vamos. Vamos. Por eso, amados, quiero que valoren en primer lugar la copa que se abre en tu casa, varones que hacen Shabbat y los que van a hacerlo, bienvenidos. Porque esa copa llamada Kiddush preside el fundamento y el respaldo para esta copa, que es el inicio de una semana donde sí, vas a ir a trabajar, pero no vas a trabajar por amor al dinero, sino por amor a tu propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Que hagas transformación de este mundo, que hagas tikkun olam, que repares el mundo. ¿Cómo? Yo voy a reparar el mundo, sí, desde tus acciones. Porque lo que aquí haces es entrenarte, pero allá afuera debes llevar la esencia en lo que hagas. Estudiar, trabajar, hablar, caminar, tomarte un transporte público, estar con amigos, estar con parientes. Se tiene que notar que ese kiddush que empezó al iniciarse el Shabbat, a vos te da la garantía de que eres una persona santa que maneja Kedushá. ¿Qué es Kedushá? La esencia de Dios, haciendo que tu vida, en vez de andar en la pavada de la materialidad, que es temporal, esté en la trascendencia de lo ulterior, diría el diácono, de lo que se viene un mundo mejor y desde vos se viene siempre un mundo más humano. Pero vamos con este que hacemos nosotros y que lo hacían ellos. ¿De dónde lo sacaron ellos?
porque Yeshua no dijo todos los primeros días de semana lo tienen que hacer. En realidad ya se hacía. Este Seudat ya se hacía, especialmente, y se los voy a leer desde un escrito que explican los mismos judíos. Esto se llama Seudat. Seudat era cena, ¿se acuerda? Escriba, Seudat me lavé, no me lavé de lavarse, es todo junto, me lavé, pero júntelo porque se escribe así, como si fuera lavé con B corta, M-E-L-A-B corta E, M-E-L-A-B corta E, me lavé malcá. No he enseñado esto acá, ¿no? Pastor, no. Entonces, me lavé es una palabra, malcá es la segunda palabra. ¿Qué significa eso? La comida para la reina, ¿sí? Ya lo voy a ampliar, no se apuren. Yo dije que ya era normal, incluso quizás desde Abraham, hacer al terminar el Shabbat un momento de compartir alimentos. Era muy normal en el Medio Oriente, en los beduinos y muy particularmente en los descendientes de Abraham y muy especialmente desde Moshe, Yehoshua y todo para acá, es decir, la Israel propiamente dicha. Pero les voy a leer acá acerca de la desaparición de David. Dice así: la desaparición física del rey David fue concertada exactamente en un Shabbat que coincidió en la época de Shavuot. Me voy a saltear algunas cosas que no vienen al caso. Sabemos que durante todos los días de su vida, el rey David valoraba mucho Shabbat, pues sabía que manteniendo devoción a ese día, era salvado de la trampa que le tendía el rey, el príncipe de la muerte. Escuche eso. Por eso, al terminar cada Shabbat, el rey David, con mucha devoción, susurraba los versículos de la porción de la Torá que esa semana estudió. Cuando el día de Shabbat finalizaba en el palacio, él comenzó a tomar una costumbre, realizar un banquete, diga conmigo, una seudá. Recuerde que seudá significa banquete, que David le llamaba la seudat melabé malcá, el banquete de acompañamiento al rey, o también a la reina del rey. De esta manera David introdujo algo que Esdras lo va a mantener y especialmente los sacerdotes lo mantienen. Y luego, siglos después de los macabeos, los descendientes de Judá, pero que venían de la casa de David. Miriam o Yeshua, ¿sí? Especialmente Yosef venía de David. ¿Me están escuchando, verdad? Tanto los sacerdotes, casa de Aarón, como los que venían de la casa de David van a mantener esta costumbre. Entonces escuchen, estaba la seudá que se hacía como lo hacen los judíos hoy al terminar Shabbat, pero con David comenzó la costumbre de la cuarta seudá, es decir, una cena especial que tenía pan y vino. Muchas cosas voy a saltear, pero el Talmud habla de que este era un banquete lleno de poder de las redenciones que traía Dios en el Mesías. O sea, los mismos judíos saben que David descubrió el secreto de la redención. Y quienes más van a mantener esta costumbre, no se los puedo leer ahora, salto esto un ratito, es los esenios, que recuerden que son sacerdotes que se han ido a esconder hacia la parte de las cuevas del Qumran, pero esperando que apareciera el rey de justicia, justamente. Ellos son de la casa de Aarón. Entonces yo quiero aquí que estés atento a esta parte final, porque voy a terminar el dato que estoy sacando de esta página. Esto está en sefardat.es. Elijo así rápido. A ver, según el Talmud, este banquete estaba lleno de las redenciones mesiánicas. Como sabemos, las tres seudot del Shabbat, la que inicia el Shabbat, la del mediodía del Shabbat y luego la que va en la tarde, corresponden con los tres patriarcas de nuestra fe, Abraham, Isaac y Jacob. Pero el rey David fue considerado con esta costumbre de agregar esta cuarta seudá, y por eso se lo llamó, David viene a ser la cuarta rueda de la Merkabá o carro de Dios. Esto está escrito en el Zohar. En el Zohar dice que él, por esta costumbre, aseguró que el carro de Dios que vio Ezequiel, con unas ruedas llenas de ojos, ¿se acuerdan?
Bueno, David es el que activaba la cuarta rueda. Es interesantísimo, esto es muy largo, pero no sé, ¿les interesa? Es complicado. En este final que quiero encontrar, me gustaría que tu corazón lo abras a que te des cuenta que si bien Yeshua no ordenó esta cuestión, Yeshua desde chico sí lo hacía, porque su casa, José y María, pertenecían a este movimiento de los Anabim. ¿Quiénes eran los Anabim? Gente que a la perspectiva de los esenios la creía, la estudiaba, pero no se iba a vivir al desierto con los esenios. Zacarías y Elizabeth eran de esta gente. Por eso cuando crece Juan el Inmersor, tiene 8 años, dice que lo mandaron al desierto, justamente con las comunidades esenias. Luego él sale de las comunidades esenias y forma un nuevo movimiento. Allá por el año 25 de nuestro... Sí, 4 años antes que aparezca nuestro Señor, él ya ha configurado el movimiento mesiánico, que es de Teshuvá. Todos van al Jordán a hacer Teshuvá. Pero volviendo a esto, los Anabim, que son los que no eran fariseos, aunque ustedes saben que Yeshua por muchas cosas que dice tiraba más a la interpretación de los fariseos, pero en las prácticas él, su familia, sus hermanos, tenían esta comida, esta cuarta comida. O sea, en realidad era para ellos la tercera. Por ende, cuando llega a Hechos, si usted va al libro de los Hechos, hay un momento donde se dice, y muchos sacerdotes venían y se sumaban a la Keilah. ¿Quiénes son esos sacerdotes? ¿Los que estaban en el templo? No. Son los que estaban en el desierto, es decir, los esenios. Por eso cuando se destruye el templo de Jerusalén allá en el año 70, no aparece ningún documento que diga que los esenios también fueron muertos o destruidos, porque ya los esenios no vivían en el desierto. Ya habían encontrado que el Rey de Justicia se había manifestado y se sumaban a esta nueva comunidad con la vitalidad. Y esta comida que ellos también habían guardado hablaba de esto. Yo voy a leer para que entiendan 1 Corintios 10, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, 16 al 24. Dice esto. Leo la carta de Pablo, 1 Corintios 10, 16 al 24. La copa de bendición que bendecimos no es la coinonía o comunión, ¿se acuerdan que era coinonía, no? De la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión o coinonía de ser cuerpo del Mesías. Y acá está la definición de por qué también a esta mesa se le llamaba mesa de comunión, de coinonía. Porque es por la sangre del Mesías que nuestra memoria se activa y valora la sangre del otro, que es mi hermano, no la sangre genética o genealógica del otro. No sé qué sangre genealógica hay en Flaché o en el pastor Adolfo o en Martín, no sé qué sangre genética o genealógica hay y no me importa, porque acá los árboles genealógicos se mueren, en esta mesa solo hay árbol de vida. Y la sangre que nos une es esa sangre. Por eso si vas a venir a esta mesa y hoy decís, y a mí me cuesta tragar a fulano, a mengano, a perengano, no lo soporto, voy por el Señor, eso es para los evangélicos. Yo voy por el Señor, ¿se acuerdan de eso, no? Han encontrado gente, yo a la iglesia no voy por los hombres, voy por el Señor. El Señor está en todas partes, quédate en tu casa. Venís a la Keilah porque te necesito y también me necesitas. Sí vengo por los hombres. Sí vengo por los seres humanos que hay acá. De verdad. Porque si no viniera por ustedes, ¿cómo me estimulo para vivir bien allá afuera? Pensá en vos si no fuera así. Desde que alguien deja de congregarse, viene a ser el estado peor, en cualquier lugar, ¿no? Aún en los evangélicos, porque dejó de tener un lugar donde se estimule a ser alguien que ama. Es mucho para hablar. Veo que las neuronas de muchos de ustedes, algunas se murieron y no han venido las suplentes. Pero me interesaría que esta cena la veas como no la cena que dejó David, podría seguirte leyendo más sobre esa historia, no la cena de los esenios, porque en ellos todo era esperanza de un Mesías que vendría, como quizás hoy la casa de Judá, que hace la seudá
esperando al Mesías. Ellos la hacen sencillita, con una vela trenzada, porque dicen, cuando venga el Mesías vamos a tener un tremendo banquete, porque Él nos va a enseñar la Torá en ese banquete. Y es verdad, ellos esperan todavía a Mashiach. Nosotros ya lo tenemos, ya vino. ¿Cuántos creen que vino Mashiach en faceta Ben Yosef? ¿Sí? El que viene es el que viene a reinar, pero necesita que entendamos que esta mesa nos activa lo que el Mashiach hizo en Pesaj. Así que si estás anotando, esta mesa es la celebración, el banquete del rey, porque en Pesaj, el que viene a ser rey primero se hizo cordero. No me escuchaste. En un Pesaj, hace 20 siglos, el que viene pronto a ser rey primero se hizo voluntariamente cordero de Dios. Hay un detalle. ¿A qué hora se sacrificaban los corderos del Pesaj en el templo el 14 de Nisan? El que lo sepa, levante la mano, así le llevan el micrófono y yo aprovecho para tomar el té. ¿Quién lo sabe? Cualquiera, vamos, el que lo sepa, rápido. César, ¿lo sabes? Ya que si no lo hacemos bajar. ¿Sabes a qué hora? Listo, César me contesta. ¿Desde qué hora hasta qué hora se abría? Era desde las 9 de la mañana hasta la tarde. ¿Hasta las qué 3, hora de la tarde? 3 de la tarde, digamos, Sí, se hacía el sacrificio. exactamente, en Pesaj era hasta las 3, porque Sí. había que tener tiempo de ir a preparar, de preparar el cordero. Así que empezaba a las 9 y a las 3. ¿Qué lo marcaba al sacrificio en el templo? 2 corderos que el propio sacerdote mataba. ¿Se acuerdan eso? Sacrificio continuo. O uno, el cordero que mataba el sumo sacerdote o el sacerdote de turno en la mañana, a las 9. Y entonces toda la gente que todos los días venía con sacrificio empezaba a sacrificar. Pero cuando llegaba a las 3 de la tarde se mataba un segundo cordero de un año sin defecto, igual al de Pesaj, todos los días, todos los días. Y el sacerdote decía, consumado, es decir, ya está. Ya el día de hoy ya tuvo todo el olor agradable de la sangre inocente que tenía que subir a los cielos. ¿Me explico? Bien, les voy a contar algo. Había una alajá en el templo. Por favor, todos escuchen. Se hacía mientras había mucha luz, los sacrificios, porque no se podía hacer sacrificios mientras hubiera oscuridad. No sé si acaban de escuchar. Un 14 de Nisan, 20 siglos atrás, mientras se abrían con el cordero de la mañana los sacrificios, había alguien que frente al templo, frente a la puerta oriental, estaba siendo elevado en una cruz a las 9 de la mañana. ¿Quién? Yeshua. Quiero preguntarles, ¿sale en el relato del Evangelio, en el relato evangélico, sale el relato de que en algún momento Jerusalén se puso oscura? ¿Sí o no? Sí. No a las 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde. O sea que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿qué pasó en el templo? No pudieron sacrificar corderos. Ese Pesaj fue terrible en Jerusalén. El que alcanzó de las 9 a las 12 tuvo Pesaj a la noche, pero los que no alcanzaron, no hubo Pesaj. No. Porque estaba oscuro. Es que Dios no quería que se distrajeran en los símbolos o las sombras, porque todo el cielo, aún el lado oscuro, por eso se puso oscuro, estaban mirando al cordero que fue inmolado ahí, pero que antes que el mundo existiera, estoy citando Revelación 13:8, ya había sido inmolado y escrito un libro donde está mi nombre o el nombre de todo el que crea en él. Por eso esta cena, en donde le he contado que empezó con el rey David, que justamente al Shabbat lo valoró como el día que si lo guardo bien, me salvo del príncipe de la muerte. David sabía que después de Shabbat estaba el secreto, y si van al libro de los Hechos, ustedes van a ver que siempre se hacía apenas terminado Shabbat. No sé si han leído cuando Pablo está predicando, dice que han hecho el partimiento del pan y se pone a predicar. Pablo era peor que yo, era súper larguero. Y llevaba 4 horas predicando y un joven que estaba en el tercer piso de la casa mirando, observando, se durmió, como veo que algunos han dormido. Pero gracias a Dios que ustedes, si se caen, no se van a... Se cayó del tercer piso y se murió, Eutico. Por eso yo cuando voy a predicar a algunos lados o enseñar, me aseguro que no haya ni segundo ni tercer piso. Y dice que entonces Pablo lo tuvo que resucitar. ¿Qué estaba en una conferencia especial, el gran congreso de fuego, Mendoza llena de fuego como el congreso? No, estaba en esto.
en el partimiento del pan y le gustaba mientras comían hablar. Entonces esta cena es el memorial de que el 14 de Nisan, en un Pesaj, el hijo de David primero se hizo cordero, porque viene como hijo de David a reinar. Pero si mi memoria no lo recuerda, al terminar Shabbat, voy a ser como un judío cualquiera, con una esperanza falsa. Pero yo ya no soy un judío cualquiera, soy un buen judío, un judío de corazón, es tan romano. ¿Por qué? Porque adoro en espíritu y en verdad. No necesito un lugar, necesito yo ser el lugar. Y entonces cierro aquí con lo siguiente. Este varón me llevó a mí que cuando se encendiera eso, y a partir de ahora siempre lo van a recordar, valoras el primer altar que Dios necesita en la mañana, tu corazón. Que vos salís corriendo porque la inmobiliaria te... No, él dijo, yo me voy a levantar más temprano de lo que me piden mis jefes. ¿No tenés jefe? Sos tu propio jefe. O sea que te has venido latigando vos ahí. Perdón. Bueno, te levantás temprano y lo que le hablo a él a todos, me hablo, le das tu corazón. Primer altar. Segundo altar que quiero que valoremos desde este altar. Y es esta, la mesa. No puede haber más mesas donde hay griteríos, reproches, ausencia. No veo. ¿Está Juan Candela? ¿Venido tu esposo? ¿Dónde anda Juan? Ya está Juan. La veo a la Candela ahí agarrando su primogénito o primogénita, ¿qué es? Varón. No puede haber gritería. Nuestros niños se tienen que acostumbrar que la mesa es el altar, si quieren anotar, el altar del verbo. Es donde se tiene que dar el diálogo. ¿Saben qué diálogo significa la venida del verbo? Se lo explico rápido. Diálogo, nuestra palabra, viene del griego día, ruta, avenida. ¿Qué es una avenida? ¿Qué sentido tiene de circulación? Ida y vuelta. Avenida, ruta, ¿ya? Ida y vuelta del logos, dia, avenida, logos, verbo. Primer altar, tu corazón. Pero el segundo altar, por favor, y a los jefes les digo que por eso lo hacen el viernes no, el sexto día al anochecer, ya se preparan para de ahí con el kiddush, hacer que la mesa y venir luego a esta mesa, la mesa de tu casa está asegurada como segundo altar, donde se hablan las cosas, no se discuten, no se reprochan, no se grite, no se... Cuidado que a nosotros nos acostumbramos, no sé si en todas las casas, pero ¿se acuerdan de esa fiesta que hay el 24 de diciembre a la noche? Te aburro tanto que me botes en la cara. Bueno, esa mesa del 24 de la noche, ¿qué nos acostumbraron? A reprochar, a pelearnos. Es como que debe ser una tradición, porque cuando sean las 12 nos tenemos que pedir perdón en el brindis. Pero nos reímos porque es verdad, pero eso se traslada después durante todo el año. Al almuerzo, al desayuno. No voy a pedir que levanten la mano, pero por las caras que me van poniendo, todos hemos tenido en nuestra infancia un momento donde papá y mamá estallaron cuando en la mesa no se debe estallar. Todos lo hemos tenido. Y quizás todos, me incluyo, lo hemos hecho porque no conocíamos esta mesa en su secreto. Tengo tantas cosas para hablar, pero ya te tiré lo primero. No venís a la Santa Cena. ¿Cuántos antes? Voy a hacer. ¿Cuántos lo único que han tenido en su vida es Ministerio Montesanto? Levanten la mano que no han ido a ningún otro tipo de congregación, solo Ministerio Montesanto. Bien arriba, salúdenme. Muy bien, página. ¿Quiénes han pasado por otras congregaciones, especialmente iglesias evangélicas? Levanten mano, salúdenme. Ok. Bueno, a los que acaban de levantar la mano creo que les queda más claro, los de Montesanto también. Esto no es una Santa Cena. Tampoco es una Eucaristía católica. Sí es una Eucaristía, porque yo estoy agradecido. En ese sentido sí. ¿Me explico? Pero es mi sacrificio de compartirme con ustedes. Yo me acabo de compartir. Ahora vamos a partir el pan. ¿Cómo se van a compartir ustedes? Y el desafío que le quiero hacer a Mendoza, que va a ver esto, ¿cómo vamos a hacer cuando venga el verano? Y podamos quedarnos, porque ustedes son de quedarse, por favor. Se van los pastores y ustedes siguen. La otra vuelta no estaba, y los pastores ya se fueron. Y yo estuve una hora más acá. Digo, que tremendo. ¿Por qué no quedarnos así como se comparte con una comida sencilla? Recuerde que Pablo en 1 Corintios 11, donde ahora vamos a leer, ¿qué critica?
Que la gente mira lo que hice yo, mira lo que hice yo, yo traje mucho, vos trajiste poco, ándate a la mesa aquella, yo traje más, vení, vos que tenés, que hiciste esto. Eso es lo que Pablo critica. Entonces, a causa de eso, y porque que eso es una doctrina que pasó con el tiempo, las iglesias sacan el comer en hermano y pusieron el altar, el sacerdote. Antes el sacerdote incluso no le daba la espalda y se levantaba. El pan sin levadura pasó a ser la hostia egipcia en honor a la diosa Isis y al dios Horus, que estaba en esa época, o a Mitra, emperador Constantino, hasta la muerte. Él se bautizó cristiano recién cuando fue a morir. En el lecho de muerte lo bautizan cristiano. Y creó al cristianismo, qué ridículo. Y mientras tanto, todos los domingos adoraba el disco solar de Mitra. Él era del mitraísmo. Bueno, eso pasó después, pero al principio era esto. Yo no vengo a una santa cena, vengo a la cena del Señor tan agradecido porque tengo a vos, hermano. Porque lo poco que hables o lo mucho que me digas, yo lo necesito. Si es que me vas a edificar. Si no me vas a edificar, no. Si nos vamos a juntar en el rincón para hablar de Febe como toca, o de Ariel que se distrae cuando está hablando el pastor. No, nada. Mentira, ni se distrae ni. Pero si vas a estar hablando de otro, no te necesito. No, esta mesa evita que exista el mal diálogo. No, porque el hermano se lució porque vino el pastor o nos visitó el apóstol. No te necesito así. No tenés que impresionar a nadie, tenés que edificar a todos los que puedas. Esta mesa no es para impresionar. La impresión más grande es que alguien que podría haber dicho, basta, ¿por qué tengo que darme? ¿Por qué tengo que dar mi sangre? Le dijo al Padre, no sea como yo deseo. Si es posible, de esta forma no. No es que no quisiera morir. Es sabio, pero te iba a morir como la peor persona de la tierra. O sea, la Torá decía que era perverso, maldito el que era colgado de un madero. No sé si me entienden. ¿Saben dónde enterraban a los que eran crucificados? Esto es lo triste. Él de chiquito había visto crucificados. En la serie de Chosen sale eso, ¿no? Que va pasando y están los crucificados. A que no saben dónde eran arrojados una vez que morían. Tardaban de 3 a 7 días en morir, para que sepan. ¿Cómo? Bien, el Gehenna sería más bien para nosotros el lago de fuego. Ahí en Jerusalén, ¿a qué se le llamaba Gehenna? En realidad era el valle de Gihón. El basural. Todos escuchen. El basural. Ahí se tiraba para que se lo comieran las aves del cielo, las ratas, las alimañas. Y yo sabía que eso era. Y un justo no merece basural. Un justo merece la mejor ceremonia de entierro y las mejores tumbas. ¿Dónde lo enterraron? En la mejor tumba. En una muy cara. Porque José de Arimatea era un hombre millonario, más millonario que el que habló recién. Porque vos con 5 ceros, tenía 7 ceros en su negocio. ¿Alguien está entendiendo? Y el camino para el monte, para el valle de Gihón, donde estaba el basural de Jerusalén, ¿saben cómo era? ¿Saben cómo era el camino? Se los digo, era ancho y espacioso. En cambio, el camino para subir al templo era muy angosto, porque había que ir haciendo fila, entonces era muy angosto. Yeshua no habló del camino ancho y espacioso que todos toman y que muy pocos quieren el camino angosto. Muy pocos quieren ir al templo, ser templo, hacer sacrificio. Pero todos toman el ancho porque, claro, la basura hay que sacarla, hay que tirarla, así que vamos todos, porque no es que pasaba el recolector a cierta hora y va cada persona con su carro a tirar ahí. ¿Me explico? Y para que eso no se volviera putrefacto, había azufre. De ahí viene el cuento de que el infierno es un lugar de azufre. No, se ponía azufre para que no hubiese contaminación de plagas, pero lo que no se podía evitar que crecieran gusanos, porque las moscas igual ponían. Entonces por eso Yeshua dice, es peor el Gehenna donde el azufre arde, porque el azufre hacía que el fuego estuviera siempre permanente, y el gusano nunca muere. Y nos metieron la idea de un infierno. Pues si existe un infierno, hay gusanos inmortales. Porque si vamos a ser literales, Jesús dice que el gusano nunca muere. Si hay un infierno con gusanos que nunca mueren, hay infiernos eternales, qué sé yo. No. ¿Entienden que cuando ves el contexto lo ves de otra manera? Cuidado. Porque mucha gente de la que vos amás, sin saber, si vos hoy sabes esto, mucha gente está yendo por el camino ancho.
Están yendo a donde hay destrucción, donde todo es basura. Hay mucha gente que hasta por las religiones se los hace sentir basura. Mi dedo acá no te acusa, te digo cuidado. Porque si vos haces el camino angosto, hay gente que va a querer subir con vos al Monte Santo. Se va a animar a hacer el sacrificio, se va a estimular cuando alguien dice, me descuidé, pero hoy, después de Elul, después de Teshuvá, estoy volviendo porque Dios siempre quiere que regreses. Porque Dios te necesita en su mesa, hermano. Bendigo al Eterno por esta palabra. Hoy he estado muy agotado. Y con todos estos encuentros y desencuentros en mi alma de irme, no irme, quedarme. Mi esposa también dijo, ¿y si nos quedamos unos días más? Le digo, pagas vos la casa. Con tu jubilación. Pero no, en realidad de repente fue el ver cómo se dejan guiar, por ejemplo, a adorar. Cómo empiezan a cantar, cómo se atreven a orar. Ya en este lugar no hay intimidación. Yo siempre que he supervisado este lugar encontraba ese espíritu intimidatorio. Gente tímida, gente que tenía miedo. Ya no está eso. Entonces este lugar tiene que tener esas sillas con mucho. No puede estar el pastor solo diciendo un día habrá hermanos sentados acá. La casa de oración, que por ahora cuando informa dice, estuvo Sasha presente. Bueno, tiene que estar Sasha, el amigo de Sacha, los papás del amigo de Sasha, los tíos del amigo de Sacha. Y un día esa casa de oración ser otra asamblea como esta. En el cine más grande de Pinamar, feo, con butacas que deben hacer ruido, porque si es el cine que yo visité hace años, capaz que ha cambiado, no sé. Sigue crujiendo las butacas. Okay. Tiene que ser nuestra congregación. Porque si ustedes a esto lo convirtieron en esta hermosura, imaginen lo que hacen con ese cine. Pero primero valoren esa casa que se abrió. Le digo a los de Pinamar, apoyen en Ostén de la casa. Ya está. ¿Cuántos hoy se dan cuenta que esta mesa no es cualquier mesa? Tiene pan y vino para decirte bienvenido. Tiene pan y vino para decirte, eres tan sagrado que lo santo tuyo lo necesito. Estoy partido si no tengo tu santidad a mi lado. Es tan importante que tu mesa se garantiza cuando venís acá, nunca falta alimento. Parnasá no te va a faltar, por eso hacemos el Padre Nuestro. Lo cotidiano, no salgas apresurado, ay, lo tenés. Vas a tener siempre, y hasta para compartir. ¿Fueron bendecidos? Decir al lado, perdón por no haberme compartido más a tu vida. Elegí a alguien. Y decirle, te pido perdón por no haberme compartido más. Pastor, ¿podemos ir a la cena? Véngase, ya se acabaron sus vacaciones. ¿Saben? Pastor y pastora, los necesito a los dos acá y también a mi esposa. Y yo quiero que oremos. En lo que trajimos estaba el corbán y también el diezmo. No, ustedes tienen la costumbre también como nosotros del diezmo traerlo ahora. Bien. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer. Para comer del pan, del vino hay que lavarse las manos. Los que han traído en este día su diezmo, obviamente van a pasar, todos atiéndanme, van a pasar al lugar donde se ponen los diezmos y luego van a ir a lavarse las manos. Pero a esos, los que lo han traído hoy, y también a los que son de cumplir con traer el diezmo se conecta con esta mesa y con lo que esta mesa te dice en tu memoria. O sea, si Abraham descubrió que cuando Melquisedec lo bendijo, estaba reconociendo que en él había un espacio para que se injertaran naciones. Atención, cuando vos traes el diezmo, estás reconociendo que en vos hay espacio para que se injerten muchas vidas que necesitan salvación. Y hablo de todos los seres humanos que Dios te puso a tu mundo. Porque hay gente en tu mundo que necesita ser injertada en ese espacio llamado árbol de vida, que eres tú encendido en luz. Tu corazón es altar para el árbol de vida. Y el Maser habla de que no fue el 14 de Nisan de hace 2000 años donde Yeshua murió, el dato que te di. No, antes que el mundo existiera, Apocalipsis 13:8, hubo un libro que se escribió gracias al
Cordero que fue inmolado antes de fundar el mundo. O sea, todo estaba listo para que vos estés hoy salvo. Pero no sos el último, por favor, decirle al lado, a la derecha, a la izquierda, no sos el último salvo. O sea que todavía hay muchos por llevar a la salvación. Yeshua quiere estar en el corazón de muchos más. Y Yeshua significa salvación. Y cuando Él está en el corazón de muchos más, las ciudades se transforman. ¿Qué leí yo? Todos tenían temor. ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Qué creen ustedes? Venga, iba el discípulo y decía, ¡ay! ¿Viene el discípulo de Yeshua? No. ¿Cómo le va, Cataldo? Qué bendición verlo. Gracias por ese mensajito que me llegó por WhatsApp. La verdad que lo admiro. Usted no sabe que llegó el momento oportuno. Porque temor es admiración en el griego y en el hebreo. Y irá, que sería el hebreo, no me acuerdo el griego, pero el irá sí, el hebreo sí. Irá es admiración. Todos en Jerusalén admiraban a esta gente y querían lo que esta gente tenía. Aunque los líderes dijeron, no, cuidado, no te metas ahí, que son judaizantes. A alguno le ha pasado ya, ¿verdad? Nadie sabe lo que es un judaizante. Pero claro, te dicen judaizante, judío, y sale la hipocresía antisemita, ¿no? Como también, no, yo no tengo nada contra los homosexuales, tengo un amigo homosexual, ¿viste? Pero cuando pueden hablan contra los homosexuales, o sea, es lo mismo, no, yo no tengo nada contra los judíos, pero son judíos y tienen el gatito chino en el negocio haciendo así, que es más diabólico. ¡Ah, judío! Y ponen el Buda. Yo he agarrado en Mendoza cuando entro, escuchen esto, restaurante árabe, comida árabe, tradición árabe. Me acerco para ver el menú, porque a veces tenía ganas de invitar a mi esposa, a veces sé que la comida árabe por ahí tiene que ver con lo que nos han permitido. Y veo en la vidriera 3 budas, así, bien diciendo. O son árabes o son budistas. Dije, ¿son más truchos estos? Y cuando entro en algún lugar que tienen un Buda, le digo, discúlpeme, ¿sabe que yo estoy buscando mucha espiritualidad? Siento que usted es muy espiritual. Ay, sí, porque así caen. ¿Cómo puedo hacer para practicar la religión suya? Y me preguntan, no sé, ¿cuál religión cree que practico? ¿No es budista? No, yo soy católico apostólico romano. ¿Y qué hace con eso ahí? Porque es traidor hasta con quien debería ser. Ponga a María y lo voy a entender. Ponga a Seferino, hasta Santa Gilda si quiere, pero no me ponga un Buda. No me maree. Temor es eso. ¿Qué imagen que tiene usted? Esa imagen que usted tiene, quiero injertarme en esa vida. ¿Hace cuánto que alguien de tu conocido no se quiere injertar con vos porque no le das ni una evidencia de tu luz? Pensalo. Come este pan, bebe esta copa, pero salí un poquito para allá a darte cuenta que tenés muchos lugares donde hay que injertar gente en el amor que aquí recordás que se dio por vos. No sos el último salvo. Si fueras el último salvo, ya estaríamos con él, ya hubiese venido. Porque la gran señal es Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Eso es. Ay, ¿viste el testigo de Jehová? ¿Vio los terremotos que hay? Hay terremotos, guerra. ¿Quiere estudiar la atalaya conmigo? No. Porque las señales no son los terremotos, guerra. Eso siempre hubo. Aumentarán. Pero dice que viene el fin cuando el evangelio del reino, de este evangelio del reino se ha predicado. Sí, pero el evangelio se predica por todos lados. La gente recibió a Cristo allá en Arabia y se bautizaron. Recibió a Cristo, no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es Cristo enseñándote Torá. Cristo descubierto en la Torá como el rey que viene a reinar, no el que está en el corazón y cuando yo me muera me voy al cielo. Basta de esas estupideces. Dios te quiere vivo. Y que el cielo venga aquí a tu mundo y desde tu mundo. A los que están viendo esto, yo sé que incluso allí hay gente que alguna vez caminó con nosotros y no saben cómo volver. Este mes que se está yendo es de Teshuvá, de regreso. Los que conocen cómo es mi corazón, bienvenidos de nuevo.
A los que están por primera vez, que son de otras naciones, escriban abajo en comentarios lo que necesiten. Seguramente el pastor le mandará el email para conectarse. Si ustedes en Buenos Aires, mucho mejor. Si está cerca en los partidos de acá, bienvenido. Pero ahora los tengo que despedir diciéndoles lo mejor de la semana para ustedes. Se cierra un ciclo hermoso. Shabu Tov, lo mejor de la semana, y Shalom para ustedes. Gracias por estar.